licenciada María Patricia Troncoso, es licenciada en Enfermería certificada en Cuidados Paliativos, trabaja en el Hospice Buen Samaritano en la provincia de Buenos Aires y coordina también en el Hospital Municipal Sanguinetti y en el Hospital Municipal Raúl Larcade en Buenos Aires. Ella nos va a hablar con respecto de hidratación vía subcutánea. En primer lugar, quería agradecer al Laboratorio Ruemers por la invitación, por permitir compartir esta experiencia con ustedes. Y bueno, así que empezamos. Hoy voy a hablar de manejo del catéter subcutáneo en enfermería en cuidados paliativos. Así que decimos, bueno, ¿cuándo accedemos nosotros al sistema vascular? ¿Para qué? ¿No? A veces lo hacemos por única vez cuando tenemos que hacer extracción de sangre o cuando tenemos que dar una medicación por única vez, o muchas veces cuando colocamos un suero, ¿no? Hacemos venoclisis para hidratar, para dar una medicación, para transfundir, ¿no? Para dar nutrición parenteral. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo al paciente que tengo que colocarle un suero? ¿No? Generalmente ponen esa cara, ¿verdad? ¿Y qué hay cuando al enfermero sabe que tiene que colocar una vía, ¿no? Ahí vamos, primero, a ver si podemos colocar el ABOCA 18 que siempre quise, ¿no? O el 16. Pero ¿qué pasa cuando al llegar encontramos a veces estos brazos, ¿no? O estos pacientes, que son lo que comúnmente tenemos en cuidados paliativos? Entonces ahí es donde se nos queman un poco los papeles, ¿no? Decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde pincho? Por eso es que tenemos que pensar en la vía subcutánea. A veces la elección de una vía no es solamente el decir, bueno, tengo que pasarle esta medicación, tengo que ponerle un suero, tengo que hidratarlo, sino a veces tengo que hacer la evaluación, tiene que ser integral. El año pasado, en un consenso mundial, se llegó a una nueva definición de los cuidados paliativos, donde dice que son la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento severo, ¿no? Bueno, que están en el final de la vida, que tienen una enfermedad grave, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida. Y cuando hacemos la elección de una vía, también estamos pensando en la calidad de vida, estamos pensando en el paciente y en esta dimensión holística, ¿no? Entonces, ¿qué es la vía subcutánea? Es una técnica sencilla y muy eficaz en cuidados paliativos, que es introducir un catéter o una aguja en el tejido celular subcutáneo con el objetivo de administrar un fármaco o hidratar. Cuando no podemos seguir por ahí con la vía oral o perdemos esta vía oral, ¿no? El objetivo es elegir una vía que sea de fácil utilización, que sea lo menos agresiva posible, que sea autónoma, y esto es para el paciente y a veces para la familia. Hay pacientes que están en domicilio y pueden tranquilamente manejar ellos la vía subcutánea y que tenga pocos efectos secundarios, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a indicar? Cuando tenemos esta imposibilidad deglutoria, ¿no? Hay disfagia, dificultad para tragar, tenemos cánceres, ¿no? en la boca, disminución del nivel de conciencia cuando estamos en final de vida, cuando estamos en agonía, cuando tenemos un paciente que está inquieto, o cuando hay síntomas de difícil control que no podemos, obviamente, controlarlo con medicación vía oral, ¿no? Cuando tenemos que sedar a un paciente o tenemos náuseas y vómitos. ¿Cuáles son las ventajas? Que es una técnica que es muy poco agresiva, que no precisa estar hospitalizado, que no precisa heparinizar, que es autónoma, como decimos, para el paciente y la familia, bajo costo y tiene los menos efectos secundarios. Inconveniente cuando hay alguna alteración cutánea, ¿no? Eritema, induración, dolor, hay infección en la piel, zonas que a veces han sido irradiadas, cuando hay riesgo de infección, y a veces en domicilio por la negatividad del mismo paciente o de la misma familia, que a veces dice, no, la verdad que no se sienten capacitados como para hacerlo. Cuando está contraindicada esta vía,
en el edema generalizado. Imagínense que cuando está en anasarca, cuando hay mucho líquido, eso hace que la absorción de la medicación que estoy administrando no sea la correcta. Cuando la circulación periférica está muy disminuida, cuando hay plaquetopenia, cuando las condiciones de la piel, habíamos dicho, son inadecuadas, y bueno, y el rechazo del paciente. Bueno, tipos de administración, ¿cómo podemos hacerlo? En dos formas, ¿no? En bolo o infusión intermitente, cuando colocamos la vía y administramos en forma puntual una medicación. Esto permite realizar estos bolos de 2-3 centímetros con un máximo de 5 mililitros en cada bolo, y luego lavar, ¿no? Con solución fisiológica. Y en infusión continua, utilizando sistemas de infusión, ¿no? Cuando hacemos hipodermoclisis, ¿no? Cuando estamos poniendo solución fisiológica a través de bombas o medicación en forma continua, a través de bombas mecánicas o elastoméricas. Estas bombas elastoméricas, como vemos ahí en la foto, la verdad que son de gran utilidad, porque esto permite que nosotros podamos poner medicación dentro de estas bombas que duran por ahí 24, 48, 72 horas, y el paciente puede estar en el domicilio. Entonces está recibiendo la medicación, como puede ser un analgésico, puede ser morfina que está dentro, puede ser antieméticos, y eso hace que tengan un nivel, digamos, plasmático de la medicación, lo que le permite estar en su casa y sin dolor. Pueden combinarse varios, como vamos a ver después, varios medicamentos dentro de la bomba. Y cuando realizamos esta hipodermoclisis, que es la colocación de suero para hidratar a veces al paciente, lo podemos hacer en cada punción entre 500 y 1500 mililitros. ¿Qué podemos pasar? Solución fisiológica, dextrosa al 5% en solución fisiológica, Ringer, y podemos agregar también electrolitos, ¿no? Como potasio o sulfato de magnesio. Lo que no podemos agregar es solución glucosada sola. ¿Cuál es la técnica? Primero, bueno, vemos el material que necesitamos. Creo que todos conocemos acá lo que es la mariposita o la palomita o el váter, lo que comúnmente llamamos. El calibre siempre es el más pequeño, ¿no? De 23 o 25. La jeringa con el suero, bueno, la cinta adhesiva. Si tenemos estos apósitos transparentes, mejor, porque de esta forma nosotros podemos saber el lugar de punción y ver y ir viendo día a día cómo va, si no hay ningún tipo de problema en la punción. Vamos a ver ahora una pequeña peliculita para ver cómo coloca. Vemos que primero hacemos la asepsia de la piel. Es muy fácil, simple. En este caso lo estamos colocando en el brazo. Vamos a ver ahora los distintos tipos, zonas de punción. Tomamos como un pellizco, ¿no? Con los dos deditos y colocamos ahí la mariposita. Fijamos para que no se corra. Y si tenemos el apósito transparente, simplemente lo colocamos encima. Ahí va. Bien, ven que es una técnica muy fácil. Ahí está. Listo. Y de esta forma podemos colocar o medicación, como decíamos, en forma intermitente o en bolo, cada 4 horas en el caso de la morfina o otro medicamento que tengamos que colocar, o ahí mismo podemos colocar el suero que va a ir pasando. El ángulo de inserción, en este caso, en la vía subcutánea es a 45 grados, y las zonas de punción son varias, ¿no? La cara está en el brazo, como vimos recién, en la cara anterior del muslo, en el abdomen, en la zona periumbilical, la zona superior de la espalda, fíjense atrás. Esto a veces facilita a pacientes que quizás estén inquietos, entonces quizás quieran arrancarse el suero, y en la parte pectoral infraclavicular, que es donde comúnmente colocamos. ¿Por qué es importante esto?
porque en realidad lo que nos va a ayudar es al control de síntomas, de varios síntomas que se presentan en el final de la vida, ¿no? Como vimos, primero, en el caso del dolor, vemos que podemos colocar en el primer escalón, como habíamos visto, ¿no?, en la parte de no opioides, cuando tenemos un dolor leve, diclofenac y ketorolac, que son 2 AINES, podemos colocarlos por vía subcutánea. No lo podemos colocar directamente, pero sí lo que podemos hacer es diluirlos en solución fisiológica, 50 o 100 mililitros, y lo pasamos en 20-30 minutos. ¿Sí? En el caso de que tengamos que tener un dolor moderado, podemos usar el tramador, que es del segundo escalón, también diluido, podemos pasarlo por vía subcutánea, y en el caso de dolor fuerte o severo, podemos utilizar el fentanilo o la metadona, que la podemos usar por vía subcutánea. Estuvimos viendo recién lo que eran las medicaciones coadyuvantes, ¿no? Y dentro de esto tenemos la iosina y la dexametasona como corticoide, que también ayudan en la disminución del dolor. En otro tipo de síntomas, como náuseas, vómitos, delirios, hipo, agitación, convulsión, podemos usar todos estos neurolépticos, haloperidol, levomepromacina, midazolam. Todo esto se puede pasar por vía subcutánea, fíjense. Antieméticos, ¿no? El haloperidol y la levomepromacina, que si bien habíamos visto recién que son neurolépticos, lo podemos usar en pequeñas dosis, en bajas dosis tienen este efecto antiemético, ¿no?, para náuseas, vómitos. Metroclopramida, dexametasona, el ondansetron también se puede pasar por vía subcutánea, pero siempre diluido, 50 mililitros. Protectores gástricos, ¿no?, ranitidina, omeprazol, la iosina y el octreotide, que también nos sirve para los vómitos en caso de obstrucción intestinal, ¿no?, y fístulas. ¿Podemos pasar antibióticos? Sí, también se pueden pasar antibióticos. La ceftriaxona está documentada, de hecho nosotros lo usamos mucho, lo diluido en solución fisiológica, a pasar en 1 hora en 100 mililitros, y también hay actualizaciones que hay que ir viendo de ampicilina, cefepime, ertapenem, ticoplanina, todos esos antibióticos que se está estudiando, se están haciendo artículos y pruebas por vía subcutánea para pasar. Esto siempre tenemos que estar actualizando. Ahora vamos a ver un lugar donde podemos entrar en internet como para ir viendo estas actualizaciones. Antagonistas de los opioides, la naloxona que hablábamos recién, ¿no?, utilizada para la depresión respiratoria inducida por opioides, también se puede pasar por vía subcutánea. Siempre vamos a privilegiar en este caso la vía endovenosa, pero bueno, si no tenemos este acceso a la vía endovenosa, lo podemos pasar por subcutánea. Y metilnatrexona, se utiliza para el tratamiento del estreñimiento, ¿no?, inducido por opioides. Saben que los analgésicos, opioides, uno de los efectos adversos es la constipación. Entonces uno tiene que estar muy atento a esto. Bueno, esta metilnatrexona se puede pasar por vía subcutánea. ¿Podemos combinar fármacos? Sí, se pueden combinar varios fármacos en un mismo, a veces en un mismo Baxter o en la bomba, como les decía recién. Morfina, por ejemplo, midazolam, haloperidol, metroclopramida, hasta 4 podemos combinar. Por lo general uno trata de no hacer tantas mezclas, sino tratar de ir viendo 2 o 3 importantes y el resto podemos ir pasándolo en forma ordenada, ¿no? Cuidados de enfermería, bueno, valoración del sitio de punción, enrojecimiento, temperatura, dolor, pérdida. En este caso vamos a tener que ir sacando, ¿no?, ir cambiando la zona de punción, podemos ir rotando por las zonas de punción. El cambio de la vida, si hay complicaciones, por lo general suele durar una vía subcutánea entre 5 y 7 días, ¿sí? La altura, bueno, le ponemos 1 metro, ¿no?, 1,5 metros por encima del paciente para que tenga un buen goteo, administrar en forma lenta la medicación de 1 a 5 minutos y volumen máximo habíamos dicho de 5 mililitros, ¿no? Valorar las mezclas de fármacos para evitar esta precipitación, sobre todo el diclofenac y el ketorolac, que suelen precipitar bastante, pasarlos solos. Preparación comercial no menciona la vía subcutánea, ¿no?, si ustedes leen en los prospectos, pero sí hay que ver estas actualizaciones y artículos nuevos publicados donde la vía subcutánea
presenta medicación que podemos pasarla, ¿no? Información al paciente, por qué la elección de esta vía, información centrada en el uso de la vía, cómo cargar, habíamos visto estas bombas elastoméricas, bueno, uno puede ir preparando, enseñando, por esto también es mucho de educación de enfermería, la educación del paciente y de la familia para que permanezcan en domicilio, cómo van a administrar los bolos, cómo van a hacer estos rescates, los cuidados que necesitan, detección temprana de estas complicaciones, ¿no? Y bueno, y siempre un número de contacto para que ante cualquier duda puedan comunicarse con nosotros. ¿Qué recomendaciones? Lo que habíamos dicho recién, no más de 4, ¿sí?, fármacos en una misma infusión. La dexametasona hay que administrarla siempre en una vía aparte, ¿sí?, porque también no puede ser compatible con otros. Y tener en cuenta también que se puede administrar la ampolla de dexametasona por vía oral, se puede tomar. Así que bueno, hay mucho material que uno puede ingresar, si tienen, entrar en la web, en internet, sobre vía subcutánea, bastante, y este lugar que es el Palliative Track, donde uno puede ingresar y ahí ver, en el caso como habíamos visto de los antibióticos, ¿no?, para ver qué medicaciones se están viendo, y hay artículos sobre el uso de la vía subcutánea. Y bueno, para terminar, decirles esto, que simplemente no es la elección de una vía, sino que también estamos brindando bienestar a aquel que está enfermo, a aquel que lo está necesitando, y si a través de este control a través del control de síntomas, nosotros podemos ayudar a la persona a que pueda cursar o pueda pasar este último tiempo de la mejor manera posible. Nosotros, controlando los síntomas, vamos a poder ver cuáles son sus necesidades emocionales, cuáles son sus necesidades espirituales. Si nosotros vemos a un paciente está con dolor, no podemos ayudarlo a hacer el proceso del final de vida, porque está con dolor, porque está con náuseas, porque está con vómitos, pero sí, controlando los síntomas, vamos a poder ayudar a que realice este proceso. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, excelente exposición para ambas. Una de las primeras preguntas es para la licenciada Clara Culien. ¿Cuándo se utilizan los parches de fentanilo? Los parches de fentanilo se tienen que utilizar solamente cuando el paciente ya tiene el dolor controlado. Hasta que yo no tenga el dolor controlado no pueden ser utilizados porque se libera con el parche una concentración determinada a lo largo del tiempo. Y si el paciente tuviese dolor, el parche no lo va a modificar. Los parches se colocan por 3 días. Entonces lo ideal sería ver cuál es la dosis que necesita con opioides de liberación rápida, ¿sí?, que puede llegar a ser el fentanilo en bomba, pero para eso necesito que esté internado, o con morfina cada 4 o 6 horas, y una vez que pasado una semana, 10 días, el dolor está controlado y el paciente no requiere más que por ahí un rescate por día, ahí convierto la dosis de ese opioide a el equivalente en fentanilo y uso los parches. El punto con los parches es que son francamente caros, lo que sí permiten es que estén en el domicilio, pero bueno, hay que tener un dolor controlado para utilizar parches. Licenciada Cullen, otra pregunta. ¿Qué opina sobre posible indicación de analgésicos opioides por enfermería según el grado del dolor del paciente? Yo puedo sugerirle al médico lo que a mí me parece que está pasando, si me parece que puede necesitar un aumento de la dosis o rotar a otro opioide, pero yo no puedo prescribirlo. En nuestro país no está permitido, pero hay países en donde hay enfermeras que hacen las prescripciones. La nubaína subcutánea, ¿es buena opción para el dolor? En general, la nubaína subcutánea, que es la nalbufina, ¿sí?, es poco recomendada por sus efectos tóxicos, parecidos a los de la meperidina, pero se puede utilizar a veces en los postquirúrgicos inmediatos, en donde se suele utilizar de la siguiente manera: se la diluye en 10 y se le da 1 centímetro, o sea que la dosis es mínima.
de la misma manera que se usa la meperidina en esa situación, pero no es un analgésico que se puede usar de manera continua en dolor crónico como es el dolor oncológico. Licenciada Troncoso, ¿se pueden hidratar a pacientes que no son de cuidados paliativos? Sí. Bueno, Totalmente sí. se puede Sí. utilizar, digamos, la vía subcutánea en otros pacientes que no son paliativos, por ejemplo, en ancianos que muchas veces no encontramos este acceso venoso. Entonces, bueno, sí, se puede hidratar tranquilamente. Sí, la segunda parte de la pregunta es, ¿no existe riesgo de edema o irritación de la piel en el paciente con hidratación subcutánea? No, por eso se puede irritar la piel, pero si uno pone, como habíamos dicho, primero no tanta cantidad. Si yo tengo que hidratar a un paciente porque está deshidratado y necesito mucha cantidad de líquido, no es la mejor opción la vía subcutánea, evidentemente. No puedo pasar hasta más de 1.500 mililitros, pero sí, si es en forma lenta, hasta 14, hasta 21 gotas por minuto, uno puede ir controlando la zona, puede hidratar por vía subcutánea. ¿Cómo se distribuye la medicación por vía subcutánea? Me imagino que la velocidad de infusión acá. Sí, lo mismo que se absorbe la insulina, o sea, sí, ¿no? Es a través de la absorción. Sí. Para pasar 100 mililitros por vía subcutánea, ¿se coloca con perfus o solo se utiliza con bomba? Creo que la bomba se pone. Claro, depende del medicamento y lo que tenga. Si es solamente solución fisiológica, puedo pasarlo tranquilamente con un perfus. En muchos lugares, en muchos hospitales, no hay bombas. Entonces, lamentablemente, si bien sería buenísimo, ¿no?, que uno pueda tener bomba como para que el pasaje sea más controlado, incluso con medicación dentro, ¿no?, si yo estoy pasando morfina, pero en muchos lugares no hay. Entonces, el hecho que no haya una bomba no me tiene que, a mí, digamos, no puede ser una negación de no ponerle a alguien un paralelo quizás de morfina para pasar, ¿no? ¿Qué zona es la ideal para utilizar la vía subcutánea? Cualquiera de las que marqué. En realidad, la subclavia es la que uno más utiliza, ¿no? Si uno tiene que hidratar, a veces ponemos en la zona abdominal y solemos colocar 2 y otra en la parte infraclavicular como para pasar la medicación si necesitamos hacer algún tipo de rescates. En niños deshidratados, ¿se puede usar vía subcutánea? Sí, no soy paliativista de niños, pero sí, creo que, ¿no? Acá Bueno. sí. Sí se puede porque originalmente era la forma de hidratar a los chicos hasta que salieron los catéteres endovenosos. O sea, la técnica es vieja y se retoma con los pacientes que tienen malos accesos venosos. O sea que hasta la época del 60-70 se hidrataban los niños de esta manera. Dice, ¿cuántos días puedo dejar colocada la vía subcutánea? Entre 5 y 7 días. ¿Y cuáles son los signos de alarma que me sirven para decidir rotar la vía? Bueno, que esté enrojecida, que le duela, que esté caliente, que haya algún signo de infección. Ahí tengo que sacar y que tenga sangre en el catéter. Muchas veces uno introduce y quizás a las 2 horas de haberlo colocado, vemos que tiene un hilito de sangre, ¿no? Quizás ha tocado algún vaso. Bueno, eso me indica que tengo que sacar y cambiar de lugar. Acá dice una pregunta, ¿por qué ya no se indica el clocidol? ¿Sí? Que es un opioide, el dextroamoxifeno era un opioide del segundo escalón, porque está prohibido por la ANMAT y está prohibido en todo ámbito, ¿sí? Es el de mayor calibre. Sí. Dice, ¿solo se utiliza el catéter mayor en la hidratación?
Sí, en realidad se puede utilizar la mariposita común, que todos conocemos, ¿no? La váter, pero también podemos utilizar el Avocat, ¿no? Sí, las dos cosas de teflón. Ahí hay algunas, como la que había ahí, maripositas que vienen también de teflón, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura esta vía, la vía subcutánea? Sí, hasta que presenta las complicaciones, por lo general de 5 por ahí a 7 días, ¿no? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? En un paciente crónico, ¿puede tolerar tanto líquido? ¿Qué cantidad de líquido puede tolerar un paciente por vía subcutánea? ¿Cuánto tiempo demora en absorber el líquido? O sea el paciente crónico, o sea, la vía subcutánea, lo que tarde en absorber. Por eso digo, no podemos poner por vía subcutánea quizás 28, 35, 42 gotas, porque no va a absorber el cuerpo esa cantidad de líquido, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos que usar otra vía. Pero en este caso, sobre todo en cuidados paliativos, donde los pacientes por lo general no requieren tanto líquido, ¿sí? Porque si bien uno ve que está adelgazado, que están, si uno a veces los carga de líquido es peor, porque empiezan en realidad a edematizarse, ¿no? Entonces, con 1000, 1500, suficiente. Estamos hablando en paciente paliativo. Bueno, muchísimas gracias, licenciadas, muy amables por haber venido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora con